En este video hablaremos acerca del estado de la materia gaseoso. Los gases tienen algunas características especiales, por ejemplo, los volúmenes de las partículas que conforman al gas se consideran despreciables con respecto al volumen total que ocupa el gas en un recipiente. Todas estas partículas que forman el gas se mueven, como se dice, en un movimiento azaroso dentro, por ejemplo, del contenedor que tiene a ese gas. Las partículas chocan entre sí, sin embargo, no se atraen ni se repelen. Y por último, los gases tienen una propiedad muy importante que es energía cinética, que en el fondo se relaciona directamente con la temperatura que tenga este gas y que básicamente indica qué tan rápido se mueven entonces estas partículas que forman el gas dentro del recipiente que lo compone. Para poder entender los gases de mejor manera existen leyes, y estas leyes son muy importantes porque nos permiten hacer predicciones de cosas que podrán pasar con los gases en situaciones determinadas. Revisaremos algunos ejemplos de estos tipos de leyes. En primer lugar, hablaremos de la ley de Boyle. La ley de Boyle dice que la presión varía de manera inversamente proporcional al volumen que tiene un gas. Imaginemos un recipiente que tiene 1 mol de gas y tiene un volumen de 1 litro y una presión de 1 atmósfera. Imaginen que nosotros pudiéramos comprimir este recipiente y disminuir el volumen a la mitad, es decir, a 0,5 litros. ¿Cuál será la nueva presión que tiene este recipiente? Para eso podemos aplicar una pequeña fórmula que nos puede ayudar a calcular eso. La presión inicial, es decir, la presión 1 multiplicada por el volumen 1, tiene que ser igual a la presión 2 multiplicada por el volumen 2. La presión 1 y volumen 1 son conocidos, era 1 atmósfera y 1 litro de volumen. Lo que hicimos nosotros fue disminuir el tamaño de este recipiente a la mitad, a 0,5 litros, y lo que queremos averiguar es la presión. Por lo tanto, la presión 2 es desconocida y el volumen 2 es 0,5 litros. Ustedes tienen acá una pequeña ecuación matemática. Si despejan la presión 2 obtendrán el valor, y en este caso es de 2 atmósferas, lo que quiere decir que la presión se duplicó con respecto a la situación original. Un segundo tipo de ley es la ley de Avogadro. Avogadro hizo un descubrimiento muy interesante con respecto a los gases, y es el siguiente. Si ustedes tienen un recipiente que tiene un volumen de 22,4 litros, cuyo gas se encuentra a una presión de 1 atmósfera y una temperatura de 273 grados Kelvin, ustedes pueden saber con precisión cuántos moles de gas hay al interior, y la respuesta es que hay 1 mol de gas. De acuerdo con la ley de Avogadro, nosotros podemos hacer la siguiente predicción. Imaginen que tenemos este mismo recipiente que tenía Avogadro, volumen 22,4 litros, una atmósfera de presión, 273 grados Kelvin. Adentro hay 1 mol. ¿Qué pasa si varía solamente el volumen? Es decir, ahora tenemos un recipiente el doble de grande, con 44,8 litros de volumen. ¿Cuántos moles de gas existen ahí? Bueno, el volumen varía de manera directamente proporcional al número de moles. Por lo tanto, podemos plantear la siguiente ecuación muy sencilla. Volumen 1 dividido por el número de moles 1 es igual al volumen 2 dividido por el número de moles 2. Volumen 1 es conocido, 22,4 litros. El número de moles conocido también, 1 mol. El volumen 2 es el doble, 44,8 litros. Y el número de moles desconocido. Si ustedes despejan la ecuación, podrán ver que el número de moles es el doble precisamente, 2 moles. Una tercera ley que vamos a revisar en este proceso es la ley de Charles. La ley de Charles nos permite relacionar el volumen y la temperatura. Esta ley de Charles es muy sencilla de imaginar con un ejemplo muy práctico, como sería, por ejemplo, un globo. ¿Ya? Si ustedes colocan un globo, por ejemplo, frente a la temperatura, se darán cuenta que este globo se expande. Entonces, ¿qué es lo que dice la ley de Charles? La ley de Charles dice que el volumen varía directamente proporcional con la temperatura que tiene el gas. Imaginen que tenemos un gas que está en un recipiente que tiene 0,5 litros de volumen y se encuentra a una temperatura de 200 grados Kelvin, por ejemplo. Y luego ustedes, ese gas aumenta su temperatura a 400 grados Kelvin. ¿Cuál será el volumen final que tendrá? Podemos plantear una sencilla ecuación para eso. Volumen 1 dividido por temperatura 1 tiene que ser igual al volumen 2 dividido por la temperatura número 2. Volumen 1 es conocido, dijimos que era 0,5 litros y la temperatura 1 era 200 grados Kelvin. Y en el caso del volumen número 2, ¿verdad?, es desconocido y la temperatura desconocida, que es 400 grados Kelvin. Si despejamos esta ecuación, tendremos el valor del segundo volumen, que en este caso es de 1 litro. Se duplica, se expande, tal cual como lo habíamos dicho al principio de este ejemplo. La última ley que revisaremos es la ley de Gay-Lussac. La ley de Gay-Lussac en el fondo es lo que utilizan las ollas a presión. Ustedes utilizan las ollas a presión para poder cocinar alimentos a mayor temperatura. Pero la olla a presión es justamente eso, es un recipiente cerrado que no varía su volumen, pero que aumenta la presión interna y también aumenta la temperatura interna. Por lo tanto, ¿qué es lo que dice la ley de Gay-Lussac en el uso de una olla a presión? En realidad dice que
La presión varía de manera directamente proporcional a la temperatura que tiene un gas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Supongamos que tenemos esta olla a presión que tiene un volumen de 0,5 litros y una presión de 1 atmósfera y una temperatura de 200 grados Kelvin. Lo que variaremos solamente es la presión y la temperatura, el volumen se mantendrá constante. Entonces, ¿qué pasa si aumenta la temperatura dentro de esta olla, verdad? A una temperatura, por ejemplo, de 400 grados Kelvin. ¿Cuál será la presión que habrá dentro de esa olla? Formulemos una pequeña ecuación que representa la ley de Gay-Lussac. Presión 1 dividido por temperatura 1 igual a presión 2 dividido por temperatura 2. La presión 1 es conocida, era 1 atmósfera y la temperatura 1 era 200 grados Kelvin. Aumentemos la temperatura a 400 grados Kelvin, esa es la temperatura 2. ¿Cuál es la presión nueva? Si ustedes despejan la ecuación, la presión 2 les dará que es 2 atmósferas y sería la nueva presión que tiene esta olla según la ley de Gay-Lussac.